Esta semana hemos tenido la oportunidad de estar en el libro de Esther. ¿Cuántos ya han leído la historia de Esther? ¿Ya han leído la historia de Esther? Bueno, más Amén, o amén. menos. Bueno, más o menos decimos por ahí. Vamos más o menos ahí con la historia de Esther. Entonces, la historia de Esther es una historia bien apasionante de lo que el Señor puede hacer en diferentes momentos y cómo el Señor va usando de muchas formas, preparando también el camino de lo que Él desea hacer en la vida de una persona. Entonces quiero que leamos el capítulo número 2, que usted me acompañe y lo podamos leer en esta oportunidad, el capítulo 2. Vamos a leer hasta el 23, sea 5 por 4, 6 por 4, 24, 7 por 3, 21. 7 personas de a 3 versículos para leer. 7 personas. Elena. Listo, Elena. Entonces va Elena, María, Amparo. Elena, María, Amparo. Clementina cogió aquí, vamos 4. Livia 5, faltan 2. 2 voluntarios a la 1, 2 voluntarios a las 2, 2 voluntarios a las 3, 2 voluntarios a las 4. Listo, bueno, entonces vamos a empezar con esos y ya miramos quién más lee. ¿Listo? Entonces, Esther capítulo 2. Vamos a comenzar a leer. Mi hermana María, va Amparo, Clementina, Livia, Elena de Bogotá. ¿Listo? ¿Listo? Día 3. ¿Ya estamos ahí, María? Ay, se le pasó. Después de que queda Esther. Ajá, antes de Génesis y después de Apocalipsis. No, bueno. Listo, Esther capítulo 2, versículos del 1 al 3. Bueno, dice la palabra del Señor: Esther es proclamada reina. Pasadas estas cosas, sosegada ya la ira del rey Asuero, se acordó de Besti y de lo que ella había hecho y de la sentencia contra ella. Y dijeron los criados del rey, sus cortesanos: busquen para el rey jóvenes vírgenes de buen parecer, y ponga el rey personas en todas las provincias de su reino, que lleven a todas las jóvenes vírgenes de buen parecer a Susa, residencia real, a la casa de las mujeres, al cuidado de Egal, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y que les den sus atavíos. El 4. Y la doncella que agrade a los ojos del rey, reine en lugar de Basti. Esto agradó a los ojos del rey y lo hizo así. Había en Susa, residencia real, un varón judío cuyo nombre era Mardoqueo, hijo de Yair, hijo de Semei, hijo de Cis, del linaje de Benjamín, el cual había sido transportado de Jerusalén con los cautivos que fueron llevados con Jeconías, rey de Judá, a quien hizo transportar Nabucodonosor, rey de Babilonia. Había criado a Adase, es decir, este hijo de su tío. Había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, porque era huérfana, y la joven era de hermosa figura y de buena presencia. Cuando su padre y su madre murieron, Mardoqueo la adoptó como hija suya. Sucedió pues que cuando se divulgó el mandamiento y decreto del rey, y habían reunido a muchas doncellas en Susa, residencia real a cargo de Egal,
Esther también fue llevada a la casa del rey, al cuidado, de Agai, guarda de las mujeres. Y la doncella agradó a sus ojos y halló gracia delante de él, por lo que hizo darle prontamente atavío allí y alimento, y le dio también 7 doncellas especiales de la casa del rey, y la llevó con su doncella a lo mejor de la casa de las mujeres. ¿Quién sigue con el versículo 10? Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarase. Y cada día Mardoqueo se paseaba delante del patio de la casa de las mujeres para saber cómo le iba a Esther y cómo la trataban. Y cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para venir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme a la ley acerca de las mujeres, pues así se cumplía el tiempo de sus atavíos, esto es 6 meses con óleo de mirra y 6 meses con perfumes aromáticos y afeites de mujeres. Entonces la doncella venía hacia el rey, todo lo que ella pedía se le daba, para venir ataviada con ellos desde la casa de las mujeres hasta la casa del rey. Ella venía. ¿Sigo? No, ya cambiamos. ¿O ya leíste 3? Sí. Del 10 al 13, listo. Sigue Livia. Ella venía por la tarde y a la mañana siguiente volvía a la casa segunda de las mujeres, al cargo de Saagas, eunuco del rey, guarda de las concubinas. No venía más al rey, salvo si el rey la quería y era llamada por nombre. Cuando le llegó a Esther, hija de Abiail, tío de Mardoqueo, quien la había tomado por hija, el tiempo de venir al rey, ninguna cosa procuró sino lo que dijo Hegai, eunuco del rey, guarda de las mujeres, y ganaba Esther el favor de todos los que le veían. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10º, que es el mes de Tabet, en el año 7º de su reinado. Listo. Vamos a leer. ¿Quién más quiere leer? ¿Alguien más en la sala? Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther, y disminuyó tributos a las provincias e hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Amén. Amén. Bueno, vamos a dejar hasta ahí este tiempo. Bueno, el libro de Esther, como hemos comentado, tiene varios temas interesantes y propios. Pero bueno, les tengo una pregunta. Después de haber leído, espero que de pronto usted haya sacado tiempo esta semana para poder leer. Bueno, la pregunta es la siguiente: ¿qué fue lo que ocasionó la gracia de Dios en Esther? ¿Cuál fue el resultado? ¿Qué fue lo que ocasionó la gracia de Dios en Esther? ¿Cuál fue el resultado de esa gracia? María. La gracia que Dios puso en Esther. Y el resultado que fuera elegida la reina de
que fuera a la presencia del rey, que la llevaran a la presencia del rey, o que fuera llamada. Que fuera llamada. ¿Quién da más? Que fue escogida. Ok, Livia dice que fue escogida. ¿Qué más? ¿Cuál fue el resultado? Resultado. Que fue reina en lugar de Vastí. La nombraron reina. Sí, puede ser, pero ¿cuál fue el resultado? Resultado. Recordemos, el resultado es como cuando usted hace algo, ¿sí? Digamos, voy a poner un ejemplo. 2 más 2 son 4. ¿Cuál es el resultado, María? 4. Ok, listo. Ese es el resultado, ¿cierto? Hubo 2 ingredientes para llegar a ese 4. Fue el 2 y el 2, ¿sí? Y una operación en la mitad. Entonces, ¿cuál fue el resultado? A ver, Amparo, hasta este capítulo. Que halló gracia y benevolencia delante del rey. ¿Ese fue el resultado? Bueno, Amparo No, dice que, a ver, Elena. Dios puso gracia en ella porque él sabía que por medio de ella iba a salvar a su pueblo, estando cerca del rey. Entonces ella tenía esa gracia, por eso ella no decía de dónde era. Ella se quedaba callada porque el tío le había advertido. Bueno, sí, pero ¿cuál puede ser el resultado? Ahí lo hemos leído varias veces. ¿Cuál es el resultado? ¿Sí? Es importante entender que la gracia de Dios provoca en todos hay un resultado, hay algo que resulta. Por eso les puse el ejemplo, 2 más 2 son 4, ¿cierto? 2 más 2 tiene un 2, tiene una operación, tiene otra cosa que se suma, un igual y da el 4. ¿Listo? Ahora pasen esa operación matemática a lo que llevamos leído de la vida de Esther. ¿Cuál es el resultado de lo que hace la gracia de Dios en la vida de Esther? Que fue reemplazada por Vasti, por la reina Vasti. ¿Esther fue reemplazada por Vasti? No, Vasti reemplazada por Esther. Bueno, sí. A ver, Clementina. Porque yo digo que como la reina no quiso presentarse delante del rey, entonces por eso llevaron a Esther, porque ella le dio presencia, o sea, el rey se enamoró de la hermosura de Esther. Bueno, pero resultado. ¿Eso es resultado o eso es proceso? Que fue escogida. Eso es que fue escogida es que de la operación matemática es un ingrediente para llegar al resultado o es el resultado. Sí, puede ser, sí. Puede ser escogida. El resultado fue que es escogida y presentada al rey. O él la vio y le agradó. ¿Cuál es el resultado? Lo tienen ahí, lo tenemos ahí. Porque estamos hablando de sí, de ser escogido, y ser escogido forma parte de la ecuación. ¿Sí? Digamos, transportémoslo a nuestra vida. Usted y yo somos escogidos, ¿sí? Y el Señor nos escoge, pero ¿ese es el resultado, el escogernos? ¿O eso es una parte de la ecuación para llevarnos al resultado, al propósito, al final? ¿Qué es? Pues podría ser que, donde dice el versículo 17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres. Entonces el resultado fue que el rey amó más a Esther. Pero el que el rey ame a Esther es el resultado, o sea, es el resultado de toda la ecuación de lo que llevamos hasta ahí, ¿sí? O sea, ¿eso es el final, ese es el final? ¿O cuál es el final que hay en esta historia hasta el versículo 18? ¿Cuál es el final? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? O sea, solo la historia la podemos resumir en que el rey tiene un deseo y ese deseo debe ser satisfecho. ¿O qué pasa? Que ella ganó el favor para ser presentada al rey. ¿Pero eso es parte de la ecuación o eso es el resultado? Parte de la ecuación, digamos. Bueno, entonces estamos buscando el resultado. Estamos hoy de matemáticos. ¿Qué dicen los que están en la sala? ¿Ese es el resultado o esa es una parte de la ecuación? Porque si dice que va a ser a Esther en lugar de Vasti, es como si en la ecuación de 2 más 2 yo cambio un 2 y pongo un 3 para que me dé un 5. ¿Sí?
Entonces Basti sería, Basti era uno de esos dos, lo cambiaron y lo pusimos un 3 para que nos dé un mejor resultado. ¿Cuál fue el resultado? Que le puso la Pues yo corona creo real que en su cabeza. A ver, Livia, ¿cuál fue el resultado? Que le puso la corona real en su cabeza O sea, ahí terminó la historia, le pusieron la corona real en la cabeza y la hizo reina. y ahí terminó la historia. Ah, bueno, entonces, ¿qué más falta? ¿Qué falta? Algo dicen por ahí. Algo nos falta. A ver, Elena, ¿qué encontró Elena? que ella le cayó en gracia a Egaí, que era el eunuco del rey, que fue el que la preparó y que ella fue obediente y estuvo haciendo todo lo que él le decía. Pero ahí terminó la Entonces, historia, Elenita. no, porque él la Ah, estaba entonces preparando. no sería el resultado. ¿Cuál sería el resultado? A ver, vamos, ahí, vea ahí sus ojos. A ver, Giselle, ¿ya Que, encontró el resultado? que disminuyó los tributos a las provincias se hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Disminuyó los tributos a las provincias, se hizo y dio mercedes. ¿Ese es el resultado? Porque al final de todo, a él ha escogido reina, pues se disminuyeron los tributos. O sea, la escogieron reina y nos disminuyeron tributos. ¿Ese es el resultado? Cuando llegaba el tiempo de cada una de las doncellas para ir al rey Asuero, después de haber estado 12 meses conforme prepararse, el resultado ¿Eso es el resultado? el resultado de la preparación, porque tenían que prepararse para presentarse al rey. Pero la preparación en una fórmula matemática podría ser el más, el menos, el igual, ¿sí? Porque no sería el total, ¿sí? Bueno, ¿listos? ¿Alguien da más? Porque Esther ganaba el favor de todos los que la veían. Ajá, sí, también. Bueno, póngale cuidado. Mire, esta historia tiene varios elementos como la ecuación que les propuse, 2 más 2 igual a 4. Tiene varios elementos, ¿cierto? Pero también en esta historia, en el capítulo 2, hay un resultado, ¿sí? Hay un resultado que es lo que empieza a generar una transformación, ¿sí? Y lo encontramos en el verso número 18. ¿Listo? Porque mire, dice el 17, y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que todas las demás vírgenes. Punto y coma, no ha terminado. Y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en su lugar. Punto y continúa el desarrollo. Hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos. Y se llama, ¿cómo? El banquete. ¿Cómo se llama? El banquete de Esther, ¿cierto? Entonces hace un banquete, pero ese banquete tiene una razón de ser. ¿Y es a nombre de quién es ese banquete? De Esther. ¿Y por qué le ponen a un banquete en honor a Esther? Porque Esther ha pasado por todo el proceso y el resultado es ese. Ha pasado un proceso de selección interna, un proceso de selección que no es pública, pero ese proceso lo ha hecho también que el resultado de ese proceso se hace de forma pública, porque los banquetes de los cuales se habla y se conoce en esa época, no era de pronto como la concepción que nosotros tenemos hoy de celebración, de pronto privada por algo que hemos hecho bien, sino es algo que tiene una connotación total. Cuando el rey ofrecía un banquete, se está hablando de que había una fiesta nacional, que todos eran convocados. Es como lo que vamos a tener mañana. Mañana es una celebración nacional, ¿sí? Donde todos pues estamos convocados a recordar algo que ha pasado y que es significativo en la historia de nuestra nación, ¿sí? Cada uno tiene una manera de expresar eso,
pero todos tenemos y todos sabemos y hemos sido instruidos en que el 20 de julio es el día de la independencia de nuestra nación y que el 7 de agosto es el día ¿de qué? De la batalla de Boyacá, cuando empezó la independencia de nuestra nación. Entonces son dos momentos y que pudiéramos decir son fiestas nacionales en nuestra nación, ¿sí? Entonces esa mismo pasa en la historia de Esther. El rey dice, hizo luego, es una forma de entender como si fuera el resultado o igual a que después de haber hecho todo, entonces eso da como resultado esto, y es el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos. Mire esto que hace. El rey Asuero, después de haber hecho el proceso de selección, quiere hacer un banquete para celebrar porque ha llegado el momento y convoca no solo a sus príncipes, sino a sus siervos. Se entiende príncipes y siervos, se convocan las personas de autoridad, pero también todas las personas de la nación, del pueblo. Los siervos se entiende a todas las personas que están bajo el dominio y bajo la potestad de este rey. Y este banquete tiene un nombre, y es el banquete ¿de quién? De Esther. Y a causa de este banquete, de la felicidad que se está dando en aquel momento, a causa de lo que está pasando con la elección de Esther, hay un resultado, como Livia lo comentaba, y es que se disminuyen los tributos a las provincias y se hace y se da merced conforme a la generosidad real. Hay ahí un resultado precioso, pero venimos de un resultado también catastrófico en la historia y en el desarrollo de la vida de Esther. ¿Por qué? En el capítulo 1 se habla sobre un banquete que el rey también está celebrando y él manda llamar a su reina Vasti y ella lo menosprecia y le dice que no va a ir. O sea, se está dando una celebración, se está dando una conmemoración y entonces Vasti dice, no, yo no voy. Y hace quedar mal al rey, hace entristecer y llenar de ira. Entonces venimos de un precedente de un banquete. La palabra hebrea para banquete es mishte. ¿Cómo es la palabra mishte? M-I-S-H-T-E, mishte. Entonces venimos de un mishte, M-I-S-H-T-E. Un mishte. ¿Cómo es? Mishte. Venimos de un mishte que significa banquete, beber, bebida, convite. Esa palabra me acordó a mis abuelos. Cuando vamos a hacer un convite, yo quiero un convite, pues es una celebración donde tú convidas a otras personas a que vengan a celebrar contigo o te unes a una celebración que ellos han organizado. Entonces tenemos aquí un mishte en el capítulo 1 que es un mishte de deshonra, que es un mishte de afrenta, que es un mishte que lleva a una crisis diplomática. Los banquetes eran la oportunidad de mostrar el favor del rey hacia el pueblo. Todo lo que se hacía en celebración de ese banquete que se ofrecía o que se daba era un momento de fiesta, de jolgorio, de participación. Pero el mishte que estaban celebrando en el reino del rey Asuero había quedado como una afrenta a causa de la actitud de Vasti, la antigua o la anterior reina del reino. Entonces el rey había quedado en afrenta, por eso sus siervos le dicen, hagamos un proceso de selección y busque el rey otra reina porque necesitamos que haya un cambio. Y aquí se presenta un mishte nuevo, un mishte ahora en honor a una jovencita que un año antes, tiempo antes, era huérfana.
que nunca tal vez en su vida había tenido la oportunidad de que algo se celebrara tal vez en su favor con tal impacto. La celebración de cumpleaños que usted y yo podamos tener es un mishté, es un impacto, tiene un impacto tal vez en su casa. Dependiendo de la influencia que tengamos, tiene un mayor impacto. Pero esa es una forma de entender lo que es un banquete, una celebración. Es un lugar a donde nosotros hemos sido convidados. Pero aquí se empiezan a presentar varios aspectos que son interesantes. El mishté que estamos viendo en Esther no es una celebración privada, es una celebración multitudinaria. ¿Sí? Porque el rey convoca a sus príncipes. ¿Cuántos príncipes tendría ese rey? Y a sus siervos. ¿Cuántas personas fueron convidadas a este desarrollo? Y mire aquí algo irónico que se da. Se da en Esther 1:12. Quiero que usted vaya conmigo. Esther, capítulo 1, una hojita más atrás. Versículo 12. Dice en el 12 del capítulo 1, dice: mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. ¿Qué pasó con el rey? Se encendió en ira. ¿Y qué pasa cuando un soberano está airado? Empieza a hacer cosas que son muy peligrosas y de las cuales sufren las consecuencias sus gobernados. En el capítulo 1, versículo 12, vemos que Vasti ocasiona la ira del rey. Pero en el capítulo 2, versículo 17, vemos que aquí empieza a cambiar la actitud del rey. Tenemos un rey enojado porque su reina, la que ha escogido, lo está despreciando ante el llamado y la convocatoria a un mishté. ¿Qué es el mishté? Una celebración para poder estar. Entonces tenemos aquí dos actitudes, dos formas de presentarnos o no frente a un mishté. Mira, el Señor te da la oportunidad y me da la oportunidad a mí de tener un mishté todos los días. Pero tenemos dos formas de ser. Que nos convoque el rey para estar y tengamos la actitud de Vasti y digamos, no vamos a ir. O que seamos como Esther, dice el verso número 16. Fue pues Esther llevada al rey Asuero a su casa real en el mes 10, que es el mes de Tebet, en el año 7 de su reinado. Y el rey amó a Esther más que a todas las otras mujeres, y halló ella gracia y benevolencia delante de él más que las demás vírgenes, y puso la corona real en su cabeza y la hizo reina en lugar de Vasti. Entonces vemos aquí una diferencia. Esther, una mujer que se deja guiar. Sí, Vasti, una mujer que quiere hacer su voluntad. Pero en el verso 18 vemos el resultado. Ha ocasionado Esther que el rey cambie la ira del capítulo 1, versículo 12, que ha sido ocasionada por Vasti, sea cambiada en el capítulo 2, versículo 18, por celebración, porque dice: e hizo luego el rey un gran mishté a todos sus príncipes y siervos. Entonces aquí vemos un cambio en esa celebración. La primera celebración en el capítulo 1 es una celebración de confrontación y de perder el propósito y muchas otras cosas más. Pero aquí ahora estamos viendo algo diferente, y es el desarrollo que el Señor está trayendo en un nuevo mishté que se está dando, en un nuevo tiempo que el Señor está trayendo a las vidas y a los corazones de todos los que estamos en este tiempo. El mishté es una preparación, es un escenario que está siendo preparado. Las fiestas que se desarrollan, los banquetes, hablan del favor de un soberano frente a su nación.
De eso nos habla el ¿qué? El Misté. Ahora, mire que el Misté no se aleja mucho de lo que nosotros somos. En el libro de los Salmos escribe el salmista, dice, tú aderezas mesa delante de mí. ¿Sabe qué es aderezar? Aderezar es preparar. Aderezar es colocarle sabor. Tú le colocas sabor. Está diciendo el salmista, tú aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. ¿Sí? Está hablando el Señor de la preparación de algo que es para nosotros una bendición, un contraste de fe, un contraste de transformación que Dios empieza a traer a nuestras vidas y corazones. Entonces tenemos el significado de este Misté, también es una providencia de Dios. Dios está permitiendo que Esther tenga una actitud y sea la que provoca, su obediencia provoca una transformación del entorno. Ese banquete que es en honor a Esther, ese Misté que está llegando, está trayendo una transformación diferente y está ocasionando el favor de un rey, de un soberano hacia sus gobernados. ¿Por qué? Lea conmigo en el verso 18, dice, y disminuyó tributos, ¿a quiénes? A las provincias. ¿A quiénes les disminuyó tributos? A las provincias. O sea, esto habla de que este banquete no simplemente fue una celebración al azar, sino fue una celebración que trajo consigo un favor, un resultado para el pueblo. Mira lo que Dios, es proceso que el Señor lleva con nuestras vidas. Los procesos internos que Dios está trayendo a nosotros van a traer una gran transformación. Van a traer para nosotros una transformación preciosa y poderosa. Y el resultado no solo se ve en nosotros, sino se ve en las personas que están bajo nuestra tutela. Mira, cuando la gracia de Dios llega a un hogar, ¿quiénes son los primeros en bendecir al Señor por la gracia de Dios que ha llegado a un hogar? Si un hombre se convierte en su hogar, ¿quiénes son los primeros en ser bendecidos? Sus hijos, su esposa. Son bendecidos sus vecinos. Si el hombre era borracho, el hombre era peleonero, el hombre actuaba de múltiples formas. ¿Qué pasa con esto? Empieza a haber una transformación, empieza a haber algo nuevo, y esa transformación es un banquete que muestra la benevolencia del Señor y empiezan a disminuir los tributos y se empieza a dar cosas buenas conforme a la generosidad real. Pero ese es el resultado de una mujer que ha permitido que el Señor trabaje en su vida en los diferentes procesos, que no se ha saltado los procesos, y ese no saltarse los procesos ha llevado a que haya un resultado de bendición. El Misté del Señor para tu vida. La pregunta es, ¿está llegando el Misté de Dios a ti? ¿Está llegando el banquete? ¿Está llegando la oportunidad de ver algo? Mire que esta palabra, Misté, tiene mucho que ver con la historia de Esther. ¿Por qué? Esther, en un banquete, Esther encontró una oportunidad, porque en ese banquete no fue Vasti. Vasti dijo que no iba. Y eso abrió una oportunidad para Esther. En un nuevo banquete, Esther es colocada como reina y mostrada entre todos. Y en un banquete, en una celebración también, es lo que usa Esther, un Misté, para encontrar el favor del rey contra el edicto que él ha pronunciado en contra de Israel.
Y esto es importante entenderlo. Tú y yo estamos siendo convocados a tener un mixté con el Señor. Estamos siendo convocados. Mire la escritura, y es interesante cuando en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 el Señor habla de que quiere tener esa relación con nosotros. Y dice el Señor en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta. A la puerta. ¿Y qué? Y llamo. Si alguno abre, que abre la puerta, dice, entraré a él. ¿Y qué? Y cenaré con él. Cenar habla de lo mismo. ¿Sí ve lo precioso que es? Habla en el Nuevo Testamento de cenar, cuando en el Antiguo Testamento habla de un mixté. En Esther habla de un banquete. ¿Qué hay en un banquete? ¿Usted alguna vez ha ido a un banquete? Mi hermano, un banquete es algo precioso. Es como cuando, voy a darle un ejemplo de banquete. Un banquete no es ir a un restaurante. Un banquete es como cuando usted va a un restaurante, pero tipo buffet, que hay de todo. ¿Sí? Que hay de todo que usted puede escoger. Recuerdo que un día el Señor me regaló la oportunidad de salir del país. Tenía yo como 17, 18 años, sí, 18 años, si no estoy mal. Imagínense lo que pasa. Quieren dar un beneficio a un equipo de trabajo donde yo estaba. Y ese beneficio que querían dar, habían como 10 personas. ¿Quién cree que estaba en el primer lugar? No, no estaba yo en el primer lugar. Yo era el 10º. Yo no estaba como la primera opción. Yo era la última opción de todos los que podían ir. ¿Por qué era la última opción? Porque yo no estaba ahí, yo trabajaba remotamente, ¿sí? Yo ayudaba, iba a los eventos, ayudaba, pero yo era el último. Antes de mí habían otros que estaban más cercanos, y cuando dan esas recompensas de beneficio siempre lo hacen con los que están ahí, más cercanos. Entonces, un día me llamaron a mí. No, es que en una reunión que hubo, se propusieron, se habló de a quiénes se va a enviar en representación, y entonces se salió que a usted. Varias personas dijeron que usted era la persona que iba a ir. Y literalmente me dijeron eso, usted era el último de la lista, pero varios cuando mencionaron nombre por nombre y se miraron y apareció su nombre, dijeron que usted sí. ¿Sí? O sea, yo no estaba en eso, ¿sí? Yo no iba a estar y formar parte de eso. Entonces, me pagaban todo para ir, ¿sí? Para que fuera, hiciéramos un trabajo, bueno. Pero hubo algo que me pasó de una forma particular, que hasta ese momento, yo había estado en muchas cosas, pero jamás había ido a un lugar donde tuviera la siguiente experiencia. Y fue, llegamos a un hotel, y pues uno siempre que viaja, uno dice, no, pues seguramente está paga la habitación y ojalá me hayan pagado un poquito la alimentación. Entonces el primer día con las otras personas que fuimos, pues uno va con mucho miedo, ¿no? Con mucho temor de que vaya y compre algo, porque cuando usted sale del país todo es más costoso. Es 4 veces más caro porque estamos en Colombia y la devaluación de nuestro peso frente a otras monedas es 4.000 veces más costoso. Entonces, en esa época no era 4.000, sino recuerdo que el dólar era como a 2.000 algo, imagínense, 2.000, 1.800. Porque eso fue cuando yo tenía 18 años, ya estoy casi que a la mitad de mi vida. Entonces, yo llegué y fuimos ahí, y entonces nosotros, cuando eran las horas del almuerzo, pues iba uno con mucho temor, y uno siempre preguntaba, ¿esto está incluido? Y nos miraban la manilla y decían, sí, 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 señor. Bueno, entonces la primera vez fuimos de una forma muy temerosa. En aquel hotel habían 3 restaurantes a donde uno podía ir. Entonces había unos que había que sacar cita, inscribirse temprano, reservar para ir a comer allá. Y había uno que era barra abierta. Barra abierta, pues no sé cómo, nunca, no tenía como la dimensión de qué es esa barra abierta. Entonces
Recuerdo que entramos con mucho temor, cogimos cosas poquitas porque había que pasar por la caja, por un lugar para ver el visado, y nosotros sí veíamos que toda la gente era feliz comiendo y llevaban platos y todas esas cosas. Decíamos, ve, tan raro, ¿qué será? Entonces, esa tarde, noche nos dio por preguntar. Preguntamos así temerosamente, ¿qué viene incluido con esto que nosotros tenemos, con esto que nos compraron? Y entonces, para sorpresa de nosotros, la persona nos dijo, ustedes no saben lo que tienen incluido, camine hoy y les explico. Entonces nos llevó a un lugar y nos explicó, no, mire, ustedes tienen disponibles las piscinas, tienen disponibles recorridos, ustedes pueden hacer esto, y nosotros éramos más preocupados por la comida. ¿Y de comer qué podemos hacer? No, ustedes tienen todo incluido. ¿Que de verdad? Sí. ¿Cómo así todo incluido? Ustedes pueden ir por todo el hotel, eso sí, sin salirse del hotel, ¿no? Pueden ir y en el lugar que ustedes quieran, pueden repetir las veces que ustedes quieran, lo que ustedes quieran, y se lo van a preparar, porque tienen un paquete que es muy bueno, que se llama todo incluido. ¿Usted qué cree que hicimos esa noche? No, mi hermano, esa noche nos dimos un banquete. ¿Sí? Yo recuerdo que pasaba con ese plato varias veces por repetir las veces. Mejor dicho, ese día me fui satisfecho a descansar. ¿Sí? Disfruté y aprendí en esa experiencia, aprendí que es un banquete. Cuando tú tienes todo incluido, que vas en un mixté y ahí ya está todo pago. Alguien ya lo pagó. Ahora usted vaya y disfrute eso, porque es un regalo que tú has recibido. Yo no sé si usted alguna vez, al igual que yo, ha tenido esa experiencia. Desde ese día nosotros disfrutamos nuestra estadía más que nunca, ¿sí? Porque eso fuimos, mire, encontramos por allá un lugar donde hacían de eso de café, ¿sí? Café como frappé y todas esas cosas. Sí, no, nosotros íbamos allá y le echaban crema chantilly, nosotros repetimos eso hasta que nos supo, no queríamos más, pero disfrutamos de un mixté, de un banquete. El Señor también prepara eso para nosotros. Es el resultado de eso. Mire que a veces nosotros nos perdemos de celebrar. Mañana estamos aquí convocados para un mixté. Yo no sé si usted está preparado, pero mañana aquí lo esperamos. Véngase con la camiseta de Colombia a celebrar que somos de esta nación. ¿Cuánta gente quiere y celebra lo de otros? Mire, a veces nosotros vivimos de los logros de otros. Vivimos de celebrar lo de otros, pero mañana celebremos que Dios nos puso en esta nación, que el Señor nos ha puesto en una nación de bendición, que Dios ha hecho cosas preciosas con nosotros, que en este lugar donde muchos hablan que no se prospera, el Señor nos podrá hacer prosperar. El Señor hará delante de nosotros esto, que encontremos el favor de Él para con nosotros y que haya generosidad de parte aún de autoridades para con nosotros. Mire, estos días pasó algo con una persona, me llamó y me dijo, no, es que estoy en un problema. En un problema, yo me preocupé. Yo dije, uy, ¿qué le habrá pasado, Dios mío? Señor, será un problema. Uno se imagina lo peor, ¿no? Lo peor. Entonces me dijo, no, estoy en un problema, en un dilema, porque pasé un proyecto a una entidad del gobierno y me lo aprobaron. Yo decía, pero ¿cuál problema? Pero ahí hay muchas personas con las que tuve un conflicto y a mí se me saltó la piedra y yo renuncié a eso. Pero me llamaron porque si yo no estoy en eso, si yo no soy el que lidera eso, no se puede ejecutar. Porque yo soy el coautor de ese proyecto. Y no sé qué hacer. ¿Y qué creen que les dije yo? Vaya, hágalo, vaya. Pero también no sé qué hacer porque no sé cómo se hace. Entonces me llamó porque he tenido contacto con varias cosas que son similares a ese proyecto. Le dije, mire, haga esto, pregunte esto, Hace unos días, una semana atrás me dijo, mire,
me fue bien. Hay tanto presupuesto para poder ejecutar, para poder hacer. Yo no lo podía creer. Y dijo, y las personas con las que me reuní, con el alcalde y la secretaria, me dicen, no, pues usted dice cómo se ejecuta y quién se hace y cómo se hace. Prácticamente denos su cuenta y le giramos ya todo. ¿Qué es eso? El favor de Dios. Pero el proceso que ha pasado esta persona para llegar a eso ha sido un proceso duro, difícil, de luchar, cosas que nadie ha visto, pero hoy está disfrutando, ha empezado a entender ese misterio del Señor, ese banquete que el Señor ha preparado para sus hijos y para sus siervos que han pasado por el proceso, que han pasado, y esa bendición no solo va a afectar tu vida, sino va a afectar la vida de todos los que están cercanos a ti. Todos los domingos, todas las noches a las 8:30 en la mañana tenemos un misterio del Señor que Él está preparando para que usted se lo disfrute. Usted verá, si lo hace como la reina Vasti, dice, yo no voy. No, yo no. Tengo otras cosas que hacer. O si usted dice como Esther, no, yo voy, me están convocando, yo voy, me dejo guiar, voy a recibir. Y no solo voy a disfrutar eso, sino eso va a traer una gran bendición, no solo para mí, sino para los que están conmigo. El Señor adereza mesa, el Señor golpea a tu puerta esperando que le abras para tener con Él un tiempo precioso de compartir. Vamos a cambiar nuestra tristeza y nuestro lamento. Vamos a empezar a entender que hay un misterio de celebración con el Señor. Un misterio todos los días. Tenga su desayuno, su almuerzo y su comida como una celebración. Disfrútese, no sigamos estando tristes por lo que no tenemos. Ya llegará, ya vendrá, pero celebremos por lo que Dios nos ha dado. Su bondad, su misericordia para con nosotros generan cambios. Hay un gran banquete que está preparado en tu nombre. Hay un misterio que el Señor preparará en tu nombre. ¿Por qué? Porque has continuado los procesos, porque no te los has saltado, porque has durado los 6 meses en la mirra y los otros 6 meses en el óleo, y ya hoy hueles y tu piel es diferente, has sido transformado. Entonces después te presentas, tienes el favor del rey y el rey dice, voy a hacer un banquete, un misterio en nombre de mi hijo y de mi siervo. ¿Estás listo? Yo no sé, pero yo sí quiero mi banquete. Que se diga un banquete en nombre y que eso traiga bendición a muchos. Amén. Necesitamos de eso, que usted empiece a creer, porque el Señor va a tener un misterio ahí en su edificio, ahí en su casa, en su cuadra, que el Señor va a empezar a mover cosas, que lo que no se ha pasado en muchos años, empieza el Señor a hacerlo. Mire, muchas veces tenemos que entender el desarrollo tal vez de la iglesia. Tal vez muchas veces hemos estado corriendo tras otros, pero también tenemos que llegar al momento de entender, como dice, otros correrán a ti a causa de lo que Dios ha puesto en tu vida. La pregunta es, ¿ha puesto algo Dios en tu vida? ¿Qué está así ocasionando eso que Dios ha puesto en tu vida? En la vida de Esther, el Señor puso gracia, pero Esther no se quedó solo con la gracia, sino se preparó, pasó por las cosas y salió a disfrutar de lo que el Señor tenía preparado. 2 procesos diferentes. Vasti en un banquete lo pierde todo y trae ira, y por esa ira trae consecuencias para otros, pero Esther trae redención, y este misterio de Dios es el comienzo de la redención que Dios ha traído para su vida. Usted y yo debemos definir qué es lo que nosotros vamos a hacer. Nuestra actitud hará que se disminuya el pecado, que se disminuya el castigo del Señor. Eso puede ser algo transformador que usted y yo podemos hacer. Que estos días, que siempre la oración los unos por los otros traiga un misterio de Dios para nosotros.
Traiga un tiempo de disfrutar. No siempre el Señor dice, tendrán aflicción, pero no quiere decir que vamos a estar siempre ahí todos tristes y sin celebrar. No, vamos a estar felices también, celebrar la misericordia del Señor. No se entristezca por los años que están llegando a su vida. Celébrelos como una muestra del favor, de la benevolencia del Señor. No se entristezca por lo que no tiene, sino al contrario, agradezcamos al Señor por lo que tenemos y preparémonos para recibir lo que en su misericordia, en su favor y en su bondad Él traerá para con nosotros. Padre, hoy estamos cerrando este tiempo precioso. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender el mishté, el resultado. No simplemente hay una transformación para nosotros, Señor, hay también una benevolencia de tu parte para con otras personas. Señor, queremos caminar, queremos ir adelante al propósito, al llamado que has puesto para nuestras vidas y corazones. No queremos ser menos que lo que tú tienes para nosotros. Padre, hoy nos has convocado. Hoy oro, Señor, para que nos permitas entender los tiempos, lo que quieres hacer, y nos permitas también entender los momentos de mishté que traes a nosotros. Señor, perdónanos porque muchas veces hemos perdido el estar a la mesa, hemos perdido el celebrar contigo, hemos perdido, Señor, tiempos preciosos que has traído, porque nos hemos adentrado en nosotros mismos, porque nos hemos vuelto tal vez a veces duros. Pero hoy pedimos, Señor, que traes un mishté a nosotros. Señor, trae un mishté, un nuevo tiempo. Adereza mesa delante de nosotros, aún en presencia de nuestros angustiadores. Señor, muchos se levantan contra nosotros, pero Señor, más poderoso, tú aumentarás nuestras fuerzas, seremos ungidos con aceite fresco. Señor, tú harás más allá de lo que nosotros podamos creer o imaginar, tú harás más allá. Padre, aquí están nuestras vidas. Aquí están nuestros corazones, estamos dispuestos para ti, dispuestos para toda buena obra, dispuestos para que tu mano sea vista en medio de nosotros, que la gloria tuya descienda sobre nosotros, que tu mano preciosa sea vista, Señor, que este sea un día de liberación, Señor, que sea un día de cielos abiertos para nuestra vida, pero también para nuestra localidad, pero también, Señor, para nuestros barrios, pero también, Señor, para nuestra ciudad, pero también, Señor, para Cundinamarca, cielos abiertos de bendición, que tu mano preciosa y poderosa nos cubre y nos llene, que tu mano preciosa y poderosa esté sobre nosotros. Padre, gracias por lo que estás haciendo. Gracias, Señor, por lo que vas a hacer. Gracias, Espíritu Santo, porque tú traerás bendición, honra, fortaleza y bendición. Señor, creemos que tu mano preciosa estará con nosotros. Señor, tú abrirás oportunidades preciosas. Señor, abrirás oportunidades preciosas para nosotros. Y nosotros podremos decir, más poderoso es el que está con nosotros que el que está con el mundo. El Señor golpea tu puerta, abre la puerta. Abre la puerta. Abre la puerta para que Él entre a tu casa y cene contigo y traiga un derramar precioso a tu vida. Oh Padre, gracias por lo que tú harás y lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús, a ti la gloria y la honra. Amén y amén. Gloria al Señor. Dele gracias a Dios. Diga gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas y en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén.